Sensor de color TCS3210. Vamos a explicar un poco acerca de lo que es la teoría del color y comenzaremos con el círculo cromático. El círculo cromático consiste en la combinación de colores a partir de los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo. Cuando combinamos el amarillo junto con el azul tenemos el verde, cuando combinamos el amarillo junto con el rojo tenemos el naranja y cuando combinamos azul con el rojo tenemos el violeta. A partir de estos colores que tenemos el primario y luego tenemos, por decirlo así, colores secundarios, tenemos una combinación o degradación de colores en 360 grados, que va desde el rojo hasta el color violeta respectivamente. Como podemos observar en la figura de la izquierda, comenzamos por el rojo, naranja, amarillo verde, verde, etcétera, hasta terminar los 360 grados. En la parte derecha podemos observar la degradación de color un poco más completa. Entonces, estos colores son los que el ojo humano puede detectar. Esta es la degradación de colores con los tres colores primarios. Más o menos en cada cierto ángulo hay un color principal. Por ejemplo, a los 60 grados hay el amarillo, a los 120 grados el verde. Más o menos en los 130 grados podemos obtener un azul verde que va queriendo pasar de verde a azul o de azul a verde en su caso respectivo. Tenemos el azul en 180 grados, azul claro, azul oscuro en 240 grados, lo que es en 300 grados ya el rojo violeta y en 0 grados, no 0 grados, sino más o menos en 359 grados es el rojo como tal. De estos colores nosotros podemos determinar dos parámetros principales, lo que es la luminancia, que va desde el color negro hasta el color blanco, o sea, es la degradación que existe del color. Y tenemos la saturación, que es cuánta tinta hay de ese color, que más o menos arrancamos como de un gris hasta el color rojo, rojo puro. Eso se presenta en todos los colores del círculo cromático. En la figura de abajo podemos observar la escala de colores, los colores primarios, por decirlo así, que configuran el círculo cromático o el arco iris, según la teoría de Newton. Propiedades del color. Las propiedades del color son básicamente elementos diferentes que hacen único un determinado color, le hacen variar su aspecto y definen su apariencia final. ¿Qué queremos decir con ello? Se quiere decir que un color no específicamente tiene que ser amarillo amarillo, sino que puede tener un poco más de azul o un poco más de rojo, y eso hace que la propiedad del color cambie. Las propiedades del color básicas son el matiz, o conocido como U, tonalidad, denominado también tono, tinte y color. Es la propiedad del color que se refiere al estado puro del color. El color puro al cual más cerca esté es la cualidad por la cual diferenciamos y damos su nombre al color. Si regresamos a la figura anterior, podemos decir que el tono corresponde a los colores de 0 a 360 grados. El matiz nos permite distinguir el rojo del azul y se refiere al recorrido que hace un tono hacia otro lado del círculo cromático. Los tres colores primarios, que ya los mencioné, que son amarillo, azul y rojo, representan los tres colores matices primarios y mezclados estos podemos obtener los demás matices o colores. Otra propiedad es el valor o luminosidad. Es un término que se usa para describir cuán claro o cuán oscuro parece un color y se refiere a la cantidad de luz percibida, como lo explicamos en la figura anterior. Tenemos la saturación o el brillo. Es el concepto que representa la viveza, palidez de un color, su intensidad y puede relacionarse con el ancho de banda de luz que estamos visualizando. Para entender un poco acerca del funcionamiento de nuestro sensor, vamos a colocar unos ejemplos de lo que es el modelo del color. Nosotros hemos escuchado mucho hablar del modelo RGB. Este es el modelo de definición de colores usado para trabajos digitales tomando valores de 0 a 255. Este concepto de teoría del color solamente se basa en los colores primarios, pero no en amarillo, azul y rojo, sino en rojo, verde y azul. Como podemos observar en la parte inferior derecha, tenemos, si mezclamos rojo con verde, obtenemos amarillo. Si mezclamos el rojo con el azul, tenemos el magenta. Si mezclamos azul con el verde, tenemos el cian. Y si mezclamos todos los colores, tenemos el color blanco. Esa sería la teoría del color RGB.
En cambio, si tenemos la otra, que es CMYK, que nos refiere al magenta, amarillo, cian, verde, azul, rojo, la suma de todos esos colores tenemos el negro. Esta es el mismo círculo que está en RGB, pero con los colores hacia afuera, no hacia adentro como lo tenemos en el CMYK. La teoría expresa lo mismo, simplemente son conceptos de teoría de color, pero a nivel digital. Si nosotros visualizamos un televisor LCD, un plasma, tenemos los tres colores primarios, pero en luz, que son RGB. Con esta combinación podemos tener múltiples colores o diferentes tonos que nos permiten distinguir un color de otro, dependiendo de la cantidad de luz mezclada entre ellos. Estos colores, como se pueden dar cuenta, no tienen tonalidades. O sea, no hay, por ejemplo, decir un azul verdoso, un amarillo verdoso, un verde más tendiente a azul. No, simplemente existen estos colores que determinan el RGB. Tenemos el modelo HSL o TSL. H indica hue, o indicando lo que es matiz o tono, la S saturación y la L de luminosidad. Hay un modelo parecido a este, difiere un poco, que es el HSI. Este modelo representa lo natural, ya que se acerca bastante a la percepción fisiológica del color que tiene el ojo humano. Sus valores van desde 0 a 360 grados, que es prácticamente la primera gráfica que nosotros observamos, donde se encuentran todas las tonalidades de color desde los 0 hasta los 359 grados. El modelo HSL consiste en descomponer el color según criterios fisiológicos. El HSL es parecido al HSB y HSI, que son otros modelos que tienen los mismos principios, pero su aplicación es diferente. Aquí obtenemos la definición de matiz, saturación y luminosidad basado en el concepto de HSL. Matiz se representa en grados de 0 a 360, que corresponde a la percepción del color, por ejemplo, un amarillo verde o un verde azulado, que podemos como ojo humano observar una gran diferencia. Saturación se describe la pureza del calor, o sea, la densidad, la intensidad, la palidez del mismo, por ejemplo, una camiseta nueva o descolorida. La luminosidad, que indica la cantidad de luz de color, es decir, el grado de claridad o oscuridad de un color, por ejemplo, una camiseta en el sol o una camiseta en la sombra. La gran diferencia entre estos dos modelos y de los cuales queremos recalcar, por la cual nosotros vamos a usar el modelo HLS para la conversión de color en el sensor 3210. Tenemos el círculo cromático en la parte superior, el cual nos determina el tono. Del centro hacia afuera nos determina la saturación, que ya lo habíamos mencionado, que la saturación es el grado o la palidez del color que va desde el gris hasta el color respectivo. Y tenemos el valor de luminosidad que va desde el negro, pasando por el gris, que sería el punto intermedio, hasta el blanco. Ese es el caso del HSB, pero como podemos observar, este no pasa hasta el blanco puro, sino que más o menos llega entre el gris hasta el negro. En cambio, el HLS tiene el reflejo del cono tanto hacia arriba como hacia abajo, teniendo mayor luminosidad, referente al HSB. Dicho de otra manera, el HLS es mejor para la clasificación de colores, ya que tiene el mismo círculo cromático, pero tiene mayor tonalidad entre la luminosidad, que va desde el blanco hasta el negro puro. Un ejemplo de color ya dado en RGB, que ya lo mencioné, que son pulsos o combinaciones digitales que van de 0 a 255 por los 8 bits que podemos mantener, es así. Digamos que yo tengo el rojo, o sea, manteniendo el RGB como tal, y yo digo que es un color rojo puro. Entonces el rojo vendría a ser 255, en cambio los otros valores, el verde y el azul, están apagados. Y en HSL determinamos de la siguiente manera. El primer valor equivale al tono que va en grados de 0 a 359 grados. El otro va del 0 al 100% y que vendría a ser la saturación y la luminosidad de igual manera, del 0 al 100%. Entonces, como ejemplo, dice que una saturación del 100% y una luminosidad del 50%. Como ya lo mencioné al inicio, tenemos el RGB. Supongamos que este es el color rojo. Entonces, como es rojo intenso, tenemos 255 y los demás apagados. Tenemos amarillo.
o una combinación, digámoslo así, de amarillo. Entonces, para lograr el amarillo necesitamos de rojo y necesitamos de verde. Necesitamos que ambos sean 255 y el azul va a ser 0. En cambio, para el verde solito, como es uno de los colores primarios, entonces tenemos 0, 255 y 0. De igual manera, hacemos esto para todas las combinaciones de colores, trabajándolas en los respectivos grados. Basado en la teoría que explicamos acerca de la teoría del color, podemos determinar cómo trabaja este sensor. Este sensor propiamente trabaja en RGB, pero como el mundo no es RGB y tiene diferentes tonalidades, vamos a hacer un ejemplo y una descripción general de cómo trabajar con este sensor con Arduino. Este es un sensor de color programable convertidor de luz a frecuencia. Puede filtrar los datos RGB de la luz fuente y convertirlo a una onda cuadrada con frecuencia directamente proporcional a la intensidad de luz irradiada. La frecuencia de salida a escala completa se puede escalar con los pines S0 y S1, opciones seleccionables del 2, 20 y 100% de la frecuencia, y los pines S2 y S3 que controlan el filtro RGB. Las entradas y salidas digitales permiten la interfaz con un microcontrolador o un sistema Arduino de forma directa. Como podemos mirar en la imagen de la derecha, tenemos el pequeño sensor de montaje superficial de 8 pines, los cuales S0 y S1 nos permiten la frecuencia, S2 y S3 nos permiten controlar el filtro que vamos a utilizar. Tenemos tierra, tenemos OE, que nos permite habilitar o deshabilitar o colocar en modo sleep nuestro sensor, el 6 que es salida y el 5 que es positivo. Este sensor es de alta resolución de conversión de luz, muy bueno en la intensidad de frecuencia, programable al color deseado, se comunica directamente con un microcontrolador o un Arduino, alimentación única que opera desde los 2.7 voltios hasta los 5.5, tiene un error de no linealidad típicamente del 0.2% a 50 kHz. Es de montaje superficial, así como lo podemos observar, microelectrónicos ya no lo ha colocado en una base dispuesta para hacer pruebas en protoboard o hacer la soldadura respectiva en una base perfecta para prototipado o para proyectos finales. El TCS3210 es un convertidor de luz a frecuencia, como ya lo mencioné. Internamente podemos observar un cuadrito negro que es una matriz de 8x8 en fotodiodos, 16 de los cuales son filtros azules, 16 verdes y 16 rojos. Aquí podemos observar el diagrama de bloques de este sensor. Tenemos la luz que incide, tenemos los fotodiodos, S2 y S3 nos permiten determinar la frecuencia que va a salir. Aquí tenemos el filtro, la selección de los pines para el filtro, la salida, la habilitación y tenemos la onda cuadrada. La configuración es muy sencilla. Si colocamos el S0 y S1 en estado bajo, apagamos el sensor. Si colocamos S0 en bajo y S1 en alto, tenemos el 2% de la frecuencia. Podemos obtener el 20 o el 100% según la configuración de esta tabla. Y para ubicar o para seleccionar el tipo de fotodiodo que necesitamos para seleccionar el color respectivo, podemos colocar un ejemplo, los dos S2 y S3 en estado bajo y detectamos el rojo, o por ejemplo los colocamos en estado alto y tenemos el verde. Esta tabla de verdad nos permite trabajar con nuestro sensor. La estructura que trabajaremos del TCS3210 usando Arduino es la siguiente. Lo primero que haremos es configurar las entradas y salidas, o sea, configurar los pines para que puedan responder a los pulsos que nosotros le vamos a enviar. Configurar la frecuencia de trabajo, que en este caso utilizaremos la máxima frecuencia. Configurar el filtro a utilizar. Podemos configurar el filtro para que detecte RGB, puede ser rojo, verde o azul. Cuarto paso, acelerar la duración del pulso o frecuencia, comando pulse in. Quinto, efectuar la comparación y clasificación del color. Sexto, realizar los cálculos de la conversión de TSL a RGB. ¿Por qué TSL? TSL es lo que el ojo humano puede ver. Entonces, un ejemplo, yo estoy detectando color verde, pero tiende más al color amarillo, pero el sensor no va a detectar eso. Entonces, él detecta es RGB, pero internamente podemos hacer esa conversión para que tengamos los dos tipos de colores, tanto TSL como RGB, a partir de la luminosidad que está incidiendo sobre el color y de la saturación. Y como séptimo, visualizar los valores RGB y TSL en la pantalla de nuestro computador.
Ahora sí, miremos cómo funciona el proyecto que hemos diseñado para Arduino. Aquí podemos observar el montaje del Arduino con nuestro sensor de color. Los pines de conexión son los siguientes: el OUT con el pin 2 del Arduino, el S0 con el pin 3, el S1 con el pin 4, el S2 con el pin 5, S3 con el pin 6 y OE con el pin 7, LED con el pin 8. Vamos a mirar cómo funciona y luego pasamos a la explicación del código. Aquí tengo dos LED de luz blanca con su respectiva resistencia de protección. Se encuentran en paralelo. Estos LED se encuentran conectados al pin 8 del Arduino. Toda la conexión está descrita en el código que estamos utilizando. Lo que hace el programa es lo siguiente: tenemos lo que es la luz blanca. En este caso, para la detección estoy utilizando un LED rojo. Acá podemos observar cómo está parpadeando y está mandando los datos al puerto serie del computador. Entonces, este es el LED rojo, lo colocamos, como él detecta RGB, lo colocamos aquí. Y en el computador vamos a mirar cómo le está diciendo, cómo nos indica la tendencia. Ahí dice que es de color rojo. Dice el tinte, el ángulo es de 352 grados más o menos. Vamos a mirar en nuestra presentación. Ahí podemos observar el color rojo. Según el círculo cromático, él dice que está en un ángulo de 356 grados. Y efectivamente, el color rojo, según nuestro círculo cromático, está en 356. Tiene una luminancia del 61%, una saturación del 62%. Si lo acercamos el LED más al sensor, tiende a ser blanco porque hay mucha luminosidad. Ahí nos podemos dar cuenta que dice luminancia 100%, saturación 0 y tinte casi que 0. ¿Sí? Es porque tiene demasiada luz. Cambiemos nuestro LED por un LED verde. Ahí podemos observar el LED verde. Hacemos lo mismo, tratamos de tapar un poquito de la luz externa, dando el color verde. Nos dice que tiene un ángulo de 107. Vamos acá, más o menos está entre superior a 90 grados, entre los 120 grados sería el color verde como tal. Dice que está en 106 más o menos, la saturación 60%, la luminancia del 41% y la tendencia tiende a ser color verde. Ensayamos con otro LED. Vamos a ensayar con el color azul. Lo colocamos frente al sensor. Dice que el color azul está en un ángulo de 197 grados. Vamos acá, nos dice que el color azul claro o cian es de 180 y el color azul puro es de 240 grados. Estamos cerca al color respectivo. Estamos en 180, 200. Ahí está 209. La saturación del 31% y la luminancia del 75%. Hasta aquí hemos hecho la detección de lo que es RGB, lo que es Red, Green, Blue. Ahora vamos a mirar qué pasaría con un color blanco. Entonces hacemos el mismo. Ahí, eso es un LED blanco. Nos dice que la luminancia es del 100%, la tendencia es de color, tiende a ser blanco, los grados son 0 grados efectivamente, y la saturación de 0%. Ahora ensayemos con colores, con objetos que pueda incidir nuestro sensor. Ahí está haciendo una incidencia. Tenemos un objeto de color magenta, color como moradito. Lo colocamos ahí. Y en el computador nos dice que es magenta. El ángulo 245 grados
más o menos ese sería el ángulo porque está entre 240 a 300 el color magenta. Vamos a colocar otro objeto de color azul. La luz blanca es con el propósito de que se refleje sobre el objeto, se mire el color azul y el sensor o los fotodiodos internos lo logren detectar. Ahí nos dice que es color azul, el tinte es un ángulo de 225 grados, el tinte azul comienza, el azul puro es 240, la saturación del 42%, luminancia del 39%. Vamos con un color parecido al rojo, cercano al rojo. Nos dice que es rojo, un ángulo de 344 grados, la saturación de 35% y luminancia del 45%. Colocamos este amarillo. Es un amarillo, el ángulo o el tinte es del 47%, 47 grados, perdón. El amarillo está entre 0 grados hasta el 60 grados. La saturación del 26%, luminancia del 40%. Ensayamos uno que es oscuro, negro. Efectivamente dice la tendencia negro, luminancia 35%, saturación 11 y el tinte está en 239 porque está bastante oscuro. Ensayemos con otro objeto. Aquí tengo un fusible que es de color rojo, lo colocamos, nos dice lo mismo, que está en 352, lo quitamos y nos dice que es gris o tiende a ser negro. Todo depende de la luminosidad de la luz ambiente que le esté incidiendo sobre el sensor. Lo ideal de este tipo de sensores es colocarle una especie de una lupa para concentrar mejor la luz y así la luz externa no interfiera con las mediciones. Ahora sí veremos cómo funciona el código de nuestro programa. Aquí tenemos nuestro programa, nuestro código principal, en el cual en la primera etapa está descrito lo que es la tabla de verdad, la configuración de los pines del Arduino que se utilizaron para la conexión del sensor. Luego hacemos la declaración de unas variables tipo array, las cuales contendrán los ángulos que permite detectar los colores: 30 grados, 60 grados, 120 grados, 180 grados, 240 grados y 330 grados para los colores rojo, amarillo, verde, cian, azul, magenta, que son los colores principales con los cuales vamos a detectar. Precisamente estos colores son los que salen del círculo cromático que expliqué en la primera instancia de nuestro video tutorial. Luego pasamos a la configuración del setup, donde hacemos llamado a la función TSS3210setup. Saltamos a ese código, donde hacemos la configuración de entradas y salidas. El S0, S1, S2 y S3 son configurados como salida, el pin output como entrada, OE, que es el que permite habilitar al sensor, como salida, el LED y LT, que son los LED que permiten activar el LED externo, el LED de luz blanca, y el LT es el LED de Arduino que me permite detectar, o cuando él detecta un pulso, él se va a estar iluminando. Luego de hacer esta configuración, pasamos a hacer la configuración de la velocidad del puerto serie, 115.200, imprimimos leyendo sensor, hacemos un pequeño delay, luego entramos al buque principal, creamos una variable tipo estructura que me permite almacenar TSL, que es tono, saturación, luminancia, a través de la función detector de color. Detector de color, saltamos a detección de color. En esa función detección de color va a llamar otra función que se llama colorRead, la cual me va a devolver tres variables: output, que es el estado del LED, y esos estados se van a almacenar en la variable white, red, blue y green, que son los colores principales, pero primero debemos saltar a colorRead. En colorRead, tres configuraciones, que es el output pin, que es el pin de salida de la frecuencia, la variable color y la variable o LED estado. Luego saltamos a setMode. En setMode me va a permitir configurar la escala o la frecuencia. Aquí tenemos setMode. Como yo le dije que es 2, entonces salta a set2 y me va a generar una escala de 1 a 5. Se hace la configuración de los pines
Esa es la frecuencia con la que vamos a leer nuestros códigos. Podemos escoger cualquier otra de las escalas, pero es recomendable la de 2 porque la función o la variable que vamos a utilizar dentro de Arduino se llama pulseIn y esta variable solamente detecta 10 microsegundos como máximo. Y esta es la que se acopla perfectamente a esa característica. También la podemos leer a través de timer y así podemos utilizar cualquier otra frecuencia de las escalas diferentes que tiene este sensor. Luego de configurar el setMode, la escala que hemos determinado, 1.5, regresamos otra vez a ColorRead. En ColorRead ahora vamos a hacer la configuración del color. Entonces, si color es 0, entonces se apaga el sensor. Si color es 1, se escoge el filtro rojo. Si el color es 2, el azul. Si el color es 3, es el green. Esos colores se determinaron en la instrucción anterior, donde tenían las variables predefinidas. Aquí decía color read output 0, 1. Entonces, claramente estamos diciendo que estamos habilitando los pines respectivos para su análisis. Entonces, si es 0, va a white, si es 1, read, si es 2, a blue, si es 3, a green. Y vamos a setMode. Y aquí nos dice, mire, si es 0 es blanco, si es 1 es read, si es 2 es blue, si es 3 es green. Entonces aquí queda configurado los filtros para hacer la detección. Luego prendemos el LED blanco para que la luz blanca se refleje sobre el objeto y así pueda reflejar el color que está frente al sensor. Después de eso hacemos un pequeño tiempo, un pequeño delay y vamos a leer el pulso. Para leer ese pulso creamos una variable llamada readPulse, donde esta instrucción pulseIn me va a permitir leer la frecuencia del sensor. La frecuencia es suficiente leer el primer pulso de la onda cuadrada, medimos su ancho de pulso y así podemos determinar a qué frecuencia está trabajando y por ende podemos clasificar los colores según la frecuencia generada por el sensor. El pin está configurado para leer esa frecuencia, que cuando esté en estado bajo y cambie su estado, él automáticamente se active el conteo y cuando cambie nuevamente de estado la onda cuadrada, esa variable, ese valor va a ser almacenado en readPulse. Pasará 25 microsegundos para que el sensor se estabilice. Luego verifica si realmente hubo una lectura, pero esa lectura es inferior a 0.1, entonces se imprima en pantalla un tiempo de 25 microsegundos. Si el tiempo fue superior a 0.1, entonces saltamos a setMode, pasamos a setMode 0, donde apagamos el módulo, apagamos el sensor para que descanse y retornamos el valor obtenido por pulseIn a través de readPulse. Ese valor ya es la frecuencia que ha captado nuestro sensor. Entonces regresamos a la parte superior donde fue la primera instancia que se llamó, es aquí en estructura de detección de color. Entonces, en resumen, lo que se ha hecho es ir a configurar la frecuencia, se saltó a leer la frecuencia leída por pulseIn, se devuelve ese valor y ahora vamos a hacer la impresión de esos valores. Dice serial print, entonces si el valor es blanco, entonces imprime lo obtenido en white, red, green, blue. Esos valores se imprimen. Luego, estos valores se deben recoger porque, pues, un ejemplo, un objeto puede ser rojo, pero al reflejarse con rojo, obviamente el sensor va a detectar una frecuencia. El sensor también se activa el azul, se activa el blanco y todos los diferentes colores para brindar las diferentes tonalidades y así poder hacer los cálculos respectivos de lo que es saturación, tinte y luminosidad y poder hacer la detección del color según el círculo cromático. Después de hacer esa lectura, vamos a hacer unas pequeñas operaciones matemáticas que me permiten hacer la conversión de TSL a RGB. Entonces hacemos lo que es el llamado de esas ecuaciones, hacemos la conversión, luego hacemos la impresión de red, green, blue, seguimos haciendo los cálculos matemáticos, luego pasamos a determinar la luminancia basado en estos cálculos que hemos realizado aquí y vamos a determinar qué tanta luz, qué tanta saturación tiene nuestro sensor
respecto al color que ha detectado. Después de hacer estos cálculos, luego hacemos la normalización. La normalización consiste en convertir la variable tono a 360 grados, convertir la variable saturación al porcentaje y la variable luminancia al porcentaje. Luego de hacer esto, imprimimos en pantalla el valor del tinte, saturación y luminancia. Luego retornamos esos valores TCL a la estructura principal, que era nuestro inicio, nuestro primer programa, y así podemos imprimir exactamente a qué tiende a ser negro, blanco o gris, porque ya hemos hecho la impresión de los colores que han sido detectados. Generamos los cálculos para detectar lo que son las sombras, los tintes, y así el programa vuelve nuevamente a hacer la impresión, a detectar el color, si el sensor hay algo frente a él, si realmente hubo un color. De lo contrario, si hay mucha luminosidad, él tenderá a decir que es color blanco. Si hay poca luminosidad, es de color negro. El ciclo se repite, vuelve a mandar el pulso del sensor, vuelve a hacer la configuración dentro del void loop y esto se vuelve cíclico hasta que terminemos de detectar todos los colores que pasen frente a nuestro sensor. Las variables o activación de sensores, motores, las podemos hacer a través ya sea de RGB, de la luminancia, saturación o color. Este sensor es bastante útil a la hora de detectar colores que estén pasando frente a nuestro sensor, ya se puede hacer clasificación de objetos dependiendo del color. Este código lo puede encontrar en microelectronicos.com. No se olviden de visitarnos en nuestra página web www.microelectronicos.com, donde podrán encontrar gran variedad de componentes electrónicos, sensores, arduinos, y puedes encontrar todos los materiales para nuestras prácticas de electrónica. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.